Imagina una sociedad donde se destruyan los libros. Una sociedad donde tener libros es un delito, en la cual el leer está estrictamente prohibido. Sería un entorno donde reinaría por completo la censura, la ignorancia y en el cual, obviamente, los pobladores estarían en perfecto dominio por una tiranía. Un mundo distópico que perdería su legado, sabiduría y valores. No quedaría registro del conocimiento ni de la historia de la humanidad. Este es un escenario que se planteó en la novela Fahrenheit 451. En este video haremos una reseña de esta novela que hace una alusión especial a la Biblia. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Fahrenheit 451 es una novela sobre una sociedad distópica, es decir, sobre un mundo ficticio y negativo. Alude a un territorio imaginario que no se considera ideal, sino que más bien, al contrario, se considera indeseable. Fahrenheit 451 fue escrito por el autor estadounidense Ray Bradbury y fue publicada en 1953. Bradbury nació en 1920 y falleció en 2012. Fue un escritor del género fantástico, terror y de ciencia ficción. Además de Fahrenheit 451, algunas de sus obras más conocidas son Crónicas Marcianas de 1950 y El Hombre Ilustrado de 1951. En Fahrenheit 451 se presenta una sociedad norteamericana del futuro en la que los libros están prohibidos por la ley, y estos son incinerados por unos bomberos que lanzan querosene y llamas a través de unas mangueras, destruyendo así toda obra literaria que aparezca. El nombre de la obra deriva de la temperatura a la que arde el papel, unos 451 grados Fahrenheit, que equivalen a 232.8 grados centígrados. El protagonista del relato es un bombero llamado Montague, que llega a cansarse de su labor de quemar libros, abandona su trabajo de censurador de conocimiento, decide renunciar a él y finalmente se une a un grupo de resistencia que se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo, incluyendo la Biblia. La Biblia es mencionada varias veces en la novela y se relata que es memorizada por los miembros de esta resistencia. Menciona además libros como Job, Ruth, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Fahrenheit 451, Bradbury nos advertía sobre la amenaza para la lectura que suponían los medios masivos de comunicación. Se adelantó a la idea del bombardeo de las sensaciones digitales que podían constituir en un peligro para el pensamiento crítico. Bradbury imaginó un futuro en el que los libros estuvieran en peligro, y ahora ese futuro ha llegado. El mal uso del Internet y las nuevas plataformas de las redes sociales son una amenaza potencial para el pensamiento serio y la lectura. Hoy parece que la mitad de las palabras en línea han sido sustituidas por emojis. Cuanto más erosionamos la lengua, más erosionamos nuestro pensamiento complejo y somos más fáciles de controlar. La atención interminable ante lo más actualizado, ya sea un video, un meme, la publicación de un influencer o alguna app novedosa, desvían nuestra mirada hacia lo que quizás no llegue a ser prohibido, aunque sí olvidado: los libros. El escenario que plantea Bradbury en esta novela no es tan imaginario. En la historia se tiene registrada épocas en las cuales se llegó a extremos de censura y tiranía, en los cuales, tales como en la novela, se quemaban libros, siendo uno de los más conocidos y recientes la quema de los libros por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que, en este mundo actual, sin necesidad de quemar los libros, estos están en peligro.
En este contexto, a lo largo de la historia, un libro en particular ha sido y viene siendo atacado con mucha intensidad. Ese libro es la palabra de Dios, la Biblia. Muchos en nuestro tiempo ponen en duda la autoridad de la palabra de Dios. Dejan de lado ciertos pasajes y cuestionan muchos otros. Muchos escépticos aseguran que la Biblia simplemente provee a los lectores modernos mitos y ficciones literarias del mundo antiguo. Basándose en esto, niegan las verdades que hay en ella y rechazan la necesidad de una fe personal. La Biblia, o las Santas Escrituras, se escribió en un periodo de miles de años por alrededor de 40 personas inspiradas por el Espíritu Santo. Los primeros libros fueron redactados por Moisés, y la última parte fue escrita alrededor de 100 años después del nacimiento de Cristo, por el apóstol Juan. Los intentos de silenciar las Escrituras tienen una larga historia, desde mucho antes de nuestra era, pasando por la Edad Media hasta el presente. Algunos de los principales hechos históricos en los cuales se intentó destruir la palabra de Dios son los siguientes. Ataque a las Escrituras en los tiempos del profeta Jeremías. 6 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, Dios mandó a Jeremías a que escribiera en un rollo un mensaje en el que condenaba la conducta de los habitantes de la antigua Judá y les advertía que su ciudad capital, Jerusalén, sería destruida si no volvían de su mal camino. El rey Joacín, disgustado por el mensaje que oyó, rasgó el rollo en pedazos y lo arrojó al fuego. Sin embargo, tanto el mensaje de aquel rollo como el relato del ataque de que fue objeto subsisten hasta la fecha. Quema de las Escrituras en tiempos precristianos. Tras la fragmentación del Imperio griego, Israel cayó bajo el dominio seleucida. Uno de los reyes de esta dinastía fue Antíoco Epífanes, que gobernó desde 175 hasta 164 antes de nuestra era. Él vio en la cultura griega un vínculo de unión de su imperio. Por ese motivo, trató de imponer la religión, las costumbres y los usos griegos a los judíos. Un elemento de aquella persecución religiosa fue el deseo de Antíoco de eliminar por completo los rollos de la ley. No obstante, aunque su campaña se extendió por los confines de Israel, no consiguió destruir todas las copias de las escrituras hebreas. Edicto de Diocleciano. Diocleciano, emperador romano en el año 303 de nuestra era, promulgó una serie de edictos cada vez más severos contra los cristianos, provocando lo que algunos historiadores denominaron la Gran Persecución. El primer edicto ordenó el derribo de los lugares de reunión de los cristianos y la quema de las Escrituras. Existen testimonios sobre cristianos que prefirieron la tortura y la muerte antes que entregar sus Biblias para que las destruyeran. La lucha contra la traducción de la Biblia. Conforme fue pasando el tiempo, se emprendió la traducción de la Biblia a los idiomas que se usaban corrientemente. Pocas personas podían leer en el hebreo y el griego en que fue escrita originalmente la Biblia. Casi 300 años antes de que Jesús viviera en la tierra, se comenzó a traducir las escrituras hebreas al griego. Esta traducción llegó a conocerse como el nombre de la Septuaginta. 7 siglos más tarde, Jerónimo realizó su célebre versión de las escrituras hebreas y griegas al latín, la que se conoce como la Vulgata Latina. La Iglesia Católica se opuso a los intentos por traducir la Biblia a otras lenguas, argumentando que los únicos idiomas adecuados eran el hebreo, el griego y el latín. La llegada del protestantismo cambió el panorama religioso de Europa. Así, se empezó a traducir la Biblia a otros idiomas, como lo hizo Casiodoro de Reina al traducir la Biblia de los idiomas originales directamente al español en 1569,
versión conocida como la Biblia del Oso. Ataques varios en la época cristiana. En 1559, el Papa Pablo IV promulgó el primer índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, el cual condenaba la posesión de Biblias en alemán, español, francés, holandés, inglés e italiano. Los que se atrevían a poseer una Biblia o a distribuirla en su propio idioma se acarreaban la ira de la Iglesia. Muchos fueron arrestados, quemados en la hoguera, asados en varas, condenados a cadena perpetua o sentenciados a las galeras. Las Biblias confiscadas se quemaban, pero los cristianos lucharon para que la Biblia permanezca. El agnóstico, escritor y filósofo francés Voltaire, en el siglo XVIII, una vez dijo: "Un siglo más y no quedará una Biblia en la tierra". Dentro de los 50 años posteriores a su muerte, ocurrida en 1778, la imprenta que él tenía en vida imprimía Biblias. Después de su muerte, la casa misma donde él vivía fue comprada por una sociedad bíblica y fue convertida en un depósito para Biblias. Ataques actuales contra la Biblia. Aún el siglo XX fue testigo de intentos maliciosos contra nuestra Biblia. Por ejemplo, en el año 1940, el gobierno español, impulsado por fuertes influencias de la Iglesia Católica, confiscó 110.000 copias de la Biblia, Nuevos Testamentos y diversa literatura bíblica de una sociedad bíblica en Madrid y las destruyó. En esta sociedad posmoderna, los medios de comunicación, las redes sociales, las nuevas filosofías critican constantemente las enseñanzas de la Biblia. Sin necesidad de mandarla a quemar, las corrientes de este mundo distraen la mirada de las personas hacia las Escrituras. La gente ya no tiene interés en leerla. La ve como un libro anticuado, desfasado. Sin embargo, la Biblia aún es vigente. Esto es solo un recuento de muchos intentos por destruir a la palabra de Dios. A través de los siglos, innumerables edictos humanos han intentado en vano socavar la Biblia. Se ha predicado el funeral de la Biblia miles de veces, pero nunca se ha logrado enterrarla. La Biblia no es un libro ordinario. Ha sido declarada muerta, pero la Biblia vive. El mensaje de sus preciosas hojas sigue proclamando en todo el mundo su esplendor. Las Escrituras son eternas e indestructibles. Está escrito en Salmos capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Muchos reyes y gobernantes no lograron exterminar la Biblia. Los agnósticos no han logrado quemar ni siquiera una fibra del libro eterno con sus antorchas. Los científicos, con sus microscopios y tubos de ensayo, no han logrado destruir su confiabilidad. Los dardos malignos de los ateos no han logrado penetrarla. Los escritores incrédulos no han ahogado ni siquiera una palabra con su tinta venenosa. Las Escrituras nos dicen en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia fue el primer libro impreso al inventarse la imprenta por Gutenberg. Ha sido leída por más personas y traducida en más lenguajes que cualquier otro libro en la historia. Aunque millones de libros vienen y van, la Biblia es todavía el libro por el cual se mide a todos los demás. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que cualquier otro libro en la historia u obra literaria. La Biblia ha sido preservada por escribas y eruditos, por mártires y misioneros, por su escritura laboriosa y por la imprenta cuidadosa. Es cierto que muchas personas
han amado la Biblia y han estado dispuestas a defenderla con su vida. Sin embargo, la clave de su supervivencia reside en una fuerza mucho más poderosa que el amor humano. Esa fuerza es el Espíritu Santo, mediante el cual Dios inspiró a los hombres para que participen en su escritura. Es la voluntad de Dios que su palabra perdure y que sea vertida en el mayor número posible de idiomas para dar así a los seres humanos la oportunidad de amarlo, servirle, gozar el futuro de bendición y de ser salvos. Como creyentes debemos sujetarnos a Dios y a su palabra de autoridad. La Escritura es el estándar por el cual debemos medir nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una de las frases más importantes que citó Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, es la siguiente: no es necesario quemar los libros para destruir la cultura, sino que basta con dirigir a la gente para que no los lea. En nuestro mundo actual, el desmedido uso del Internet y las nuevas plataformas de las redes sociales ha hecho que las personas dejen los libros sin necesidad de destruirlos. Y en especial a la gente en general no le importa leer la Biblia. Los cristianos no podemos dejar de leerla. Agradécele a Dios por su palabra, léela, estúdiala, gózate en la seguridad de las Escrituras que tiene autoridad divina sobre nuestra vida. Todo cristiano debe leer y estudiar la Biblia con confianza, sabiendo que en verdad es la palabra de Dios. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que así puedas recibir las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes darnos un like y comparte este video para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.